no olvidamos, está perfecto. Cuando habla de la historia, no es que es una historia. ¿Por qué? No es que, porque justamente acá el problema está en cómo uno está en el problema es la historicidad. Entonces, es cuando uno va al texto, uno va desde la historia. Entonces hay un conjunto acá analógico, metafórico que vamos a ver, que tiene que ver con ese condicionamiento. Lo otro que salió perfecto es en qué medida, decir, bueno, esto en alguna medida es objetivo, y el problema de la objetividad está metido ahí, y el del método. Entonces hay como muchas cosas dentro de esa recuperación que está perfecta, que es como decir, estamos atendiendo algo cuando atendemos al texto, y la única manera desde donde uno lo puede hacer es desde un propio marco que lo informa. ¿Cuál es ese marco que lo forma uno? Su estructura de prejuicios, las tradiciones, aquello que uno reconoce como autoridad, que lo informa. Es como si uno dijera, en una discusión anterior, en otra tradición, y no existen los datos en sí mismos, hay que construirlos, y eso requiere una carga teórica que informa hasta el enunciado observacional más allá, ¿sí? ¿De dónde viene esa carga? Esa carga viene de la historia, ¿sí? Perfecto. Pero marquemos algunas cosas. Este texto, a mí, en esta narrativa de como fue quedando la cruzada, siempre una materia va cambiando. Y este texto se quedó sin con qué oponerse. Entonces, para mí, para poder que ustedes aprovechen el texto y en qué lugar está ocupando, es como que se quedó sin antagonista y se quedó sin discusión acá. Entonces, yo querría reponer muy rápidamente, siempre digo muy rápidamente, después me ocupa como 80 minutos, pero muy rápidamente el contexto en el que esto aparece. ¿Cuál es esta discusión y qué entendemos por hermenéutica para entender lo que el texto hace? ¿Sí? ¿Está bien? Dentro de las coordenadas que tiró Claudio. ¿Sí? Es decir, hay un problema acá con la historia, ¿sí? Donde uno accede a algo objetivo que tiene que ver y que eso constituye un método. ¿Sí? Hay algo metodológico. Vamos a aprovechar. Yo llego hasta acá. Así que vamos a hacer acá. Hay una palabreja que todos tenemos supuestamente de quedar por conocida, que es hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Es lo que yo quisiera saber. Es lo que Federico quisiera saber, 2 puntos, ¿no? ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, para entender lo que hace Gadamer en 1960, que es el texto que tenemos acá, yo quiero contarles una historia para que se entienda qué es lo que agrega acá Gadamer como... ¿Alguna vez trabajaron con esto? ¿Quiénes hicieron contemporánea o que sea vieron algo? ¿Heidegger lo tienen separado? Yo lo estoy viendo ahora en Sociología. Bien, perfecto. Bueno, entonces estás entero. Más o menos. Pasa. Sí, no, porque justo yo hablé de este texto porque lo había leído en la clase. Mucho de lo que decía, lo que vi con Heidegger ayer, tiene que ver con este texto, así que más o menos algo pude sacar. Bien. ¿Pasa? No. ¿Con quién? ¿Quién está? ¿Silvia? No. El práctico con Kelsen, Virginia. Bien, Virginia. Y de cualquiera. Hermenéutica es la técnica originalmente o doctrina de la interpretación. ¿Sí? Entonces, la hermenéutica tiene un primer origen técnico, comillas, filológico. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno interpreta? Uno interpreta en el origen, ¿sí? Vamos a ir viendo que es como esos autos, o como pasamos los teléfonos. Al principio un teléfono es un teléfono. Después le agregamos jueguitos, la viborita, después internet, qué sé yo. Ahora lo último que nos importa del teléfono es que es un teléfono, ¿sí? Tengo la app para el banco, lo que ustedes quieran. Es como un auto al que lo van enchulando y lo último que importa es como era originalmente. Originalmente es una técnica filológica para la extracción de un sentido. Hay una imagen que va a estar permanente en todo el tiempo acá, que es una imagen sedimentaria o estratigráfica. Un texto es una superficie o un panelcito, y entonces lo que hay que hacer es cavar en sus niveles de sentido, ¿no? Entonces, como técnica filológica surge, hay 3 áreas originalmente en donde va a emerger. La primera obviamente es la teológica. La hermenéutica
teológica que piensen deriva del hecho de que hay que interpretar, porque lo que hay que hacer es hacer concordar, por ejemplo, los evangelios, o el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿no? El Dios iracundo de ratos que exige fulminar a todo el mundo, otras veces es compasivo y misericordioso. Entonces vos tenés un problema y decís, oiga, ¿qué hago? ¿Cuál es el Dios? ¿Sí? Entonces, o incluso construir el canon. ¿Qué evangelios quedan adentro? ¿Cuáles quedan afuera? Este versículo es apócrifo, este no es. Entonces lo que ocurre es una técnica para extraer el sentido de un texto. El texto aparece dado, y acá hay una trinidad no teológica, que es la del autor, la del texto y la del significado. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de Dios, pedazo de autor, ¿no? Que es muy mal. Dios no puede perder por deficiencia en nada, ¿sí? No puede fallar. Entonces cuando te quiere decir algo te lo está diciendo. Presta atención. Entonces está claro que el significado está en el texto. Y el acto hermenéutico, la hermenéutica teológica, es decir, reconstruir las intenciones del autor. Esto es una imagen muy importante. Es todo lo que está mal esto, es todo lo que se va a abrir o se va a discutir, pero por eso digo que nos perdemos el contrincante o la discusión si no vemos nada de todo esto que está en el conocimiento del texto. Está la intención del autor que se plasma en el texto objetivamente y de ahí tenemos que extraer el significado. El problemita del significado es que ya de movida, y esa es la cuestión teológica, y que eso es lo que tiene que ver con el acto de ir a misa. Vamos, nos sentamos, nunca en mi vida fui, así que me dijeron que es así, ¿no? Uno se sienta, alguien lee una parte del texto y después hay un acto de recuperación en la cual se explica lo que quiere decir este pasaje. ¿Qué quiere decir este pasaje? Entonces ya de movida tenemos un primer significado, que es el significado literal, lo que el texto dice. En otra de las analogías va a quedar más clara, que es la hermenéutica jurídica, lo que la ley dice. ¿Sí? Y justamente una de las primeras figuras que aparece ahí es la intención del legislador. Hay que reconstruir lo que quiso decir el legislador cuando sancionó una ley de tal cosa. ¿Sí? Y junto a ese significado literal, por debajo, subyaciendo, está el significado profundo del texto, que es el alegórico. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero decir que hay una analogía entre Moisés y Cristo, los actos de la vida de Moisés y los actos de la vida de Cristo, y se emparejan, y qué sé yo leo cada acto de la vida de lo que le pasó a Moisés como una alegoría de lo que le va a pasar a Cristo. Entonces hay un significado profundo que subyace, que se extrae por medio de alegoresis. ¿Sí? El caso acá es ver lo que subyace al pensamiento. Es una hiponoia. La hermenéutica es un acto de extraer lo que está debajo del texto. Uno es un digger, un cavador de textos. Eso es más claro todavía en el caso de la hermenéutica jurídica. Un montón de leyes, los cuerpos jurídicos normativos no son exhaustivos, son imperfectos, son incoherentes, y lo que hay que hacer es decir, bueno, esta ley no va, esta ley quedó caduca con esta otra, acá no pueden haber querido decir esto. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es extraer el sentido profundo que añade. Está esta idea de sentido profundo. El texto sí, dice lo que dice, pero yo tengo que hacer algo con eso. Un tercer caso es justamente con todo el legado filosófico. Y acá empieza a cambiar la cosa. Una cosa es hacer la exégesis, digamos, esta fase es la fase de la exégesis dogmática de un texto. Yo intento... hermenéutica y exégesis, ¿son sinónimos? Por ahora sí, ya vamos a ver que no, pero la idea de la exégesis textual es para decir, yo tengo que lograr un caso claro. Por ejemplo, yo tengo en el siglo XVIII, tengo una versión en una lengua romance de la República de Platón. ¿Cómo hago yo para estar seguro de todos los encadenamientos que me llevan hasta el cráneo de Platón en el momento de componer la República? ¿Sí? La idea es que el texto es un vaso comunicante con esa intención autoral. Hasta el día de hoy seguimos pensando lo que Spielberg pudo haber querido decir con su misma película. La idea de la intención autoral es muy fuerte, nos cuesta mucho anclar la objetividad del texto en su propia inmanencia. Seguimos pensando que es algo que nos comunica con, ¿sí? Incluso si nos enojamos con un autor es por lo que figura en el texto. Parece
que la intención autoral sigue siendo tan dominante ahí que es muy difícil desandar este triángulo. Porque parece que no hay fuerza de rozamiento, no hay pérdida, no hay productividad más allá de lo que hay límpido desde la cabeza del tipo hasta el texto que llega hasta mí. Ahí va. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entre el siglo V, IV antes de Cristo hasta mí con cualquier texto clásico? Lo que ocurre es que el texto se pierde, el texto es copiado a mano, en las copias hay errores, cambia de lengua, ¿sí? Del griego al latín, del latín a alguna otra lengua romance o al árabe, posteriormente migra, se reintroduce por España o por Italia y hay que seguir dándole vueltas del latín antiguo al latín moderno. Entonces yo de repente leo la palabra servi y digo que es un servi, es un esclavo. Bueno, pero en el siglo I después de Cristo servi es un instrumento que habla y en el siglo XII el servi, la misma palabrita, describe a un ciervo que tiene alma. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, la misma palabra me encierra a mí. Si yo la leo desapegada de su condición histórica, no entiendo nada. O me pierdo cosas. Vos lees en el siglo XVIII, en un documento del siglo XII, servi es una criaturita que tiene alma. ¿Sí? Vos la lees en un documento del siglo I y es un instrumento que habla. A diferencia de los instrumentos semivocales, como las vacas, y los instrumentos mudos, como los aperos agrícolas. Entonces, la misma palabra encierra una diferencia que solo se puede resolver haciendo un análisis de qué, de su condición histórica. Entonces la exégesis dogmática empieza a darse cuenta de algo, está como técnica filológica. Empiezan los eruditos lo que empiezan a hacer, y eso es la técnica filológica, es decir, y acá lo tradujeron así, y acá se introdujo esta palabra, y esto quiere decir esto, y esto quiere decir esto otro. Entonces la idea es por una serie de retrogradaciones hacer, como hemos visto la vez pasada, una genealogía del texto, esperando tener la suficiente cantidad de eslabones como para remitirnos al texto original. En el camino lo que se ve son dos cosas: la historicidad del texto y el problema de la traducción. Como traductor les digo, y los que a veces ustedes van leyendo, si trabajan de eso quizás, o no, simplemente leen un texto, que a veces se dan cuenta de que hay dos posibilidades de traducir una expresión. Por su literalidad, te das cuenta que es medio pago como queda en español, y a veces es una traducción que violenta el sentido literal, pero que respeta un poco más el espíritu de lo que está. Entonces, la traducción no es un asunto mecánico, es un asunto situacional, muy poroso, y la exégesis dogmática de a poco se va abriendo a la conciencia de la historicidad del texto. Lo primero que vamos viendo acá, y eso es un problema para la exégesis dogmática, que está hablando, por ejemplo, en el caso de la teología, de Dios. Digamos, no podemos decir que Dios es inaccesible. Lo primero que se va rompiendo es la fijeza del texto. El texto tiene una historicidad. No es un proceso unívoco, como la metáfora del cavar supone. La idea de que yo voy, cavo y encuentro un resto, como Indiana Jones. Es un proceso recursivo. Y el que da la clave acá de la hermenéutica, como la hermenéutica dialógica, es un tipo que van a ver aparecer citado cada tanto ahí, que es Friedrich Schleiermacher, contemporáneo del Hegel tardío. Schleiermacher es, para lo que nos interesa a nosotros, es una historia muy rápida y esquemática de la historia de la hermenéutica, pero es para llegar rápido a Gadamer, en mis términos de lo que hablo rápido, ¿no? Pero vamos a estar con esto y con el texto de Daniel Heller la semana que viene, así que tranquilos. Es sacar la dimensión hermenéutica de la fijeza del texto escrito. Aquello a lo que él parangona, Schleiermacher, la tarea de la hermenéutica, tiene que ver con el diálogo, con la situación, por ejemplo, hablada. Cada vez que nosotros nos vemos y vamos interactuando, ustedes elaboran una serie de hipótesis al paso, dirían los analíticos, de quién soy yo, qué estoy diciendo, qué puedo estar queriendo diciendo, y yo hago lo mismo con ustedes y entre cada uno de ustedes. Eso es una cuestión que está vinculada a la conversación,
¿Qué puede estar queriendo decir? Si no saben lo que estoy queriendo decir, me preguntan, yo respondo. Si yo no entiendo lo que ustedes están queriendo decir, yo les pregunto y ustedes responden. Hay algo dialógico en el atravesamiento de la palabra, de dos palabras, de dos razones, que tiene más que ver con la comprensión del sentido. Como cuando uno realmente se conoce con alguien y dice, ¿vos por qué entendés por, no sé, orden espontáneo? Y el otro te explica, orden espontáneo quiere decir, bueno, mira, ¿y qué te parece esto? Y así, es el ir y venir, ir y venir. ¿Qué es lo importante de eso? Lo importante de eso es que ancla la cuestión de la hermenéutica, digamos, desancla la hermenéutica del texto y la vincula permanentemente con el problema de la traducción y en realidad con una frase que es con la que va a pasar a la posteridad de Schleiermacher, que es la hermenéutica como la superación del malentendido. ¿Sí? Schleiermacher era un romántico dentro de la escuela romántica. No hay que era tipo romántico, un sujeto vinculado a la contestación de la ilustración como predominio de la razón. Y estaba interesado en la idea de que hay una especie de convivialidad de toda la especie y que lo que necesitamos es una doctrina que nos permita la comprensión basada en esta idea de la superación del malentendido. Esto está muy atado, por ejemplo, a otra de las... Yo me voy a quedar sin... soy muy optimista, así que voy a llegar pero a la superación del malentendido. ¿Y a dónde voy con esto? Lo importante de Schleiermacher en este contexto, por ejemplo, tiene que ver con está metida acá la estética kantiana, es yo tengo que lograr entender al texto mejor de lo que el autor lo entiende o se entiende a sí mismo. Hay dos emparejamientos. Está el acto creador, por ejemplo, Goethe va y escribe el Fausto. Ahora, no es Goethe, sino que está la cuestión del genio. A veces el autor no necesariamente sabe lo que está haciendo. Picasso va, pone el Guernica. ¿Es consciente Picasso de todo lo que está puesto en el Guernica? El acto de la comprensión supone la capacidad de volver consciente, por así decirlo, todo aquello de lo que el autor no es consciente. Por definición, es como decir, yo soy consciente de mi inconsciente. No funciona así. Esto es pre-freudiano de todas maneras, no son términos que aparezcan acá, pero está la idea de comprender al genio mejor de lo que el genio se entiende a sí mismo. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Bueno, acá hay toda una teoría compleja que justamente va... ¿Quién es el que lo acusaron de psicologismo? Ese. ¿Ya vieron psicologismo con Vero? No, yo lo vi con Silvia. Silvia Gabriel. Está perfecto lo del libro. Hay un mote que es un epíteto negativo que es psicologismo. ¿Por qué psicologista? No me acuerdo, pero sí, porque se están reservando a las intenciones del autor sin que estén dichas en el texto. Exacto, porque lo que hace es... No sé si lo dice así, pero bueno. Sí, es lo que hace, lo importante en la superación del malentendido es yo tengo que interpretar. La interpretación lo menciona así, es un acto adivinatorio, que supone la proyección empática, ¿sí?, a lo que el autor pudo haber querido decir. La situación dialógica tiene mucho de eso. Yo trato de entender, porque lo que está atrás de esto es una convención consensual. Yo quiero ponerme de acuerdo. Ahí está el romanticismo, digamos, como decir, yo lo que quiero, hay un código empático que todos compartimos. Todos pertenecemos a lo mismo, que es la misma especie. Entonces hay ontológicamente una primacía del acuerdo por sobre el desacuerdo. El acuerdo va a ganar, ¿sí? La base de eso es nuestra capacidad de salirnos de nuestro idiotismo, tratar de proyectarnos a lo que el otro puede estar queriendo hacer a través de este acto adivinatorio, divinatorisch, el alemán, que no es exactamente adivinatorio, pero tiene que ver con la sensibilidad para el percatarse lo que el otro quiere estar queriendo decir. El lado bueno y el lado malo de esto. El lado bueno es que nos saca de la fijeza textual, de remitirnos a... Esto es jugar con los dados marcados, ¿no? Yo tengo el texto, tengo las intenciones del autor, tarde o temprano, si sé hacer triángulos voy a sacar el significado. Tengo esto fijo, Dios, Platón, lo que vos quieras. Tengo esto, tengo el texto, y lo voy a sacar el significado. Tan bruto no soy.
si se me empiezan a mover los términos de esto, yo ya no estoy tan seguro. ¿Por qué me interesa? Porque lo que están tratando de hacer estos y estos, y esta es la narrativa que se pierde cuando no se ve a qué es lo que se opone, tiene que ver con algo que dijo Claudio. Todo este recorrido es para ver si podemos construir un método que haga por los textos y las ciencias del espíritu, las ciencias morales, ciencias históricas, ciencias humanas, como corran o quieran llamarlas, lo mismo que el fisicalismo, la física, el Newton y Laplace y la subsunción nomológica hizo por la física y el mundo natural. Hay un método, o lo que tenemos que hacer, ahora no recuerdo cuántos hicieron en Filo de la Ciencia, pero bueno, es la discusión por el método. ¿Qué es conocer? ¿Cuáles son las disciplinas relevantes cognitivamente de manera tal que yo pido un subsidio científico? Y si soy físico me lo dan, y si soy filósofo, ¿qué? ¿Ok? La cuestión de la demarcación. En el siglo XVIII, XIX y XX va a haber, a través de lo que se conoce como positivismo, una discusión que es decir, el método de la ciencia es uno solo, monismo metodológico, desde Comte y Mill hasta Hempel, un siglo después, la discusión es que la ciencia es esto, que tiene que ver con subsumir los fenómenos como casos o instancias de leyes. ¿Sí? La solución facilita y como fuerte es ¿qué es positivismo? Positivismo lógico, empirismo lógico, digamos, el mote que quieran, ¿sí? Es la solución de que el método es uno y que es básicamente el método de la subsunción lógica, o si quieren otro nombre que suele tener, no los quiero marear con esto, pero es el trasfondo de esta discusión, es el modelo de cobertura de casos. Hay una ley que cubre fenómenos contingentes y los explica, los reduce, los subsume. Esta es la estrategia dura. Tal día de algo que funciona incluso en el mote de ciencias duras y ciencias blandas, de ciencias duras que manejan leyes, y nosotros somos todas unas criaturas medio harapientas que si tuviéramos el valor de ser sociólogos, al menos tendríamos algunas leyes, pero no, ni eso. La estrategia, como Homero cuando va a subir al ring, que tiene una regla y dice, pues no podemos ser amigos, consistió en lo que una banda de neokantianos dio a llamar dualismo metodológico. Bueno, por ejemplo, una criatura muy simpática, mentira, un alemán neokantiano de la segunda mitad del siglo XIX, seguro, muy simpático, que era Windelband. Y Windelband lo que acuña es la idea de, che, mirá, hay ciencias de lo general, no motéticas, y ciencias de lo particular, ideográficas. Si usted tiene ciencias no motéticas, usted es un científico que opera con leyes y todo lo que Comte, Mill y más adelante Hempel van a decir, entonces usted tiene leyes y por lo tanto usted lo que tiene es ciencia de lo general. Por ejemplo, la física. El paradigma acá es la física. El éxito descriptivo de tengo un conjunto de leyes que me ayudan a predecir dónde va a estar Neptuno, incluso a encontrar Neptuno y a decir dónde va a estar en el año 10.000, y puedo hacer como en los programitas astronómicos que yo tenía, puedo decir dónde estaba Neptuno hace 25.000 años. En este universo de relojería, si yo conozco el mecanismo, conozco todas las posiciones y las instancias o las fases de estado de las cosas. Tengo una noción de ley, una noción de causa fuerte o de causalidad y listo. Si no tengo eso, porque estoy anclado a la particularidad, tengo un solo continente Asia, un solo Napoleón, una sola Ilíada, entonces estoy de este lado, las ciencias de lo ideográfico. Lo que distingue a las ciencias, en este argumento perdidoso de Windelband, es que tienen un método distinto. El método de las disciplinas nomotéticas, físicas, positivas, o como quieran llamarlo, es el método científico vinculado al modelo de cobertura legal. Básicamente esta gente labura con leyes como formulación. Esto va a ser conocido posteriormente como en el siglo XX como el debate explicación-comprensión. Lo que hacen estas ciencias, esta es otra formulación de un señor que ahora voy a llegar a eso, que es explicar.
Los sucesos se explican por remisión a leyes. Si yo no tengo eso, tengo que tener otro método que me explique lo particular. Y ahí lo que hago es comprender. Van a ver la palabrita alemana ahí, que es comprender. Y acá, en este asunto alemán de la historia de las ideas del siglo XIX, es que algunos dicen, che, oiga, necesitamos un método, como cada superhéroe necesita un superpoder, bueno, cada ciencia necesita un método. Bueno, acá algunos se entusiasman con decir el método de las disciplinas comprensivas que emergen incluso en esa misma época, como la psicología, como la sociología. El método podría ser la hermenéutica. Cierro paréntesis. Esta gentuza de repente encuentra en Schleiermacher a alguien que de repente expande la ontología de los objetos hermenéuticos, que ya no es solo textos, sino que, lado bueno, lado malo, me lo está vinculando a algo tan impreciso como la capacidad empática de proyectarme a través del acto divinatorio a la mente del otro. Va de retro Satanás. Eso metodológicamente es un espanto, no sirve. ¿Se entiende el drama? Ya me es apasionante. No esperaban esto, ¿no? Acá viene gente que dice, lo que vamos a hacer es, Schleiermacher estaba bien, pero era un muchachito inexperto y entusiasta, nosotros lo vamos a hacer bien. La idea es, y acá aparece una de las palabras clave de Claudio, objetivo, Droes, o Tilda. Esto es 1820, 1830, Schleiermacher. Esta gente de 1850, 1860 hasta fin de siglo. Dilda es el missing link. Droysen, Dilthey. Eso ni mi letra no es clara. 1850, 1860, Dilthey va a influir en Husserl y va a ser influido por Husserl a su vez. Y es el que saca del descrédito total en Alemania a Hegel. ¿Por qué? Porque lo que estos hombres dicen es, yo no interpreto, la verdad, Schleier, discúlpame, yo no interpreto cualquier cosa. Yo interpreto lo objetivado, yo interpreto lo objetivo. Ahora vamos a ver qué corno quiere decir esto, pero básicamente lo que se interpreta es lenguaje u objetivación. ¿Ustedes se acuerdan de la teoría de la alienación? El sujeto que se vuelca, que objetiva, por ejemplo, en la producción de algo, y que el drama del capitalismo es que a uno lo amputa, porque es el dueño de Samsung el que se queda con lo que hace el obrero. ¿Sí? En este sentido, una parte muy importante de esto es la doctrina expresiva del individuo, que es lo que nosotros hacemos sale de adentro y se vuelca hacia afuera, y es porque yo lo produzco, lo hago, lo objetivo, que después me lo puedo reapropiar. El drama del capitalismo, como teoría de la explotación y la alienación, es que interrumpe esa reapropiación. Yo objetivo, soy una máquina de objetivar todo el tiempo, pero no me lo puedo reapropiar, no lo puedo reincorporar, porque ya no es mío, es del señor Samsung. La objetivación es buena. Objetiva es bueno, sacar de sí. Es la idea de la implicación que está detrás, por ejemplo, del trabajo artesano o del artista. La idea es que tenemos con lo que objetivamos el tipo de vínculo íntimo que tenemos con un poema, una obra de arte que hacemos, un hijo, o lo que sea, todo aquello que amamos y en lo que estamos implicados como personas, porque al hacerlo nos modificamos a nosotros mismos. ¿Recuerdan la lejana teoría de la Bildung que mencioné allá? Esto es la Bildung. ¿Cómo se forma uno? Uno se forma a través de lo que hace. Ustedes viviendo acá y haciendo esto y recibiéndose de filósofos se transforman a sí mismos. El objeto y el sujeto son la misma cosa en este proceso. Ese proceso se da a través de objetivaciones. Ustedes van y objetivan un parcial de nociología, ¿sí? Y ustedes se reconocen en el parcial de nociología. Y eso los transforma. Hacen un escrito de filosofía de la historia y eso los tiene que transformar. Si no, estamos fracasando. Ese aspecto transformativo supone que ustedes sacan de sí todo el saber y todas las unidades de sentido, las vuelcan y ustedes están implicados, ustedes están en el trabajo que yo tengo que leer.
¿Se entiende esto? Y ustedes se reconocen diciendo es mi parcial, es mi tesis. Con el parcial nos reímos todo, pero yo mi tesis. Uno quiere poner en la tesis, uno se pone a sí mismo en eso. Porque si no se pone, la tesis va a ser una porquería, les aviso. Entonces, tiene que estar objetivado eso. ¿Sí? Llegamos a las personas, lo único que vemos en las personas, como una sesión de análisis, en la tarea del analista no es meterse en nuestra cabeza, sino ver lo que uno dice. Lo objetivo es lo que el sujeto objetiva, que es una vez que ya lo objetiva te perdiste. Yo escribo un libro, lo pongo en la calle, yo ya no tengo ningún control autoral. Perdiste, como decir, sí, bueno, está bien, está todo bien, pero el texto dice esto, eso es objetivo. Como también es objetivo, por ejemplo, una ciudad, un patrón urbanístico. Nadie quiso que fuera así. La ciudad no se parece al diseño del urbanista. Es parte del delirio moderno, ¿no? Creo que vas a ser una ciudad acorde al plano. La ciudad está objetivada de una determinada manera y tiene su lenguaje. No depende de la Reta, ni de los urbanistas, ni de Cacciatore, ni de nada. La ciudad no es el plan de nadie. El lenguaje no es el plan de nadie. Es un conjunto de objetivaciones que tienen una base histórica. Yo no elijo los términos con los que hablo. Están a disposición para mí antes de que yo hable. Droysen y Dinta, entonces, lo que hacen es hacernos ver la historicidad de ese fenómeno objetivo, que es todo aquello que está emanado, objetivado, volcado en las cosas, y eso es lo que se interpreta. Y eso no es otra cosa que la historia. El comprender es la condición de posibilidad, ¿sí?, de todo conocimiento. Y yo solo puedo comprender, puede haber una ciencia histórica, si yo mismo me percato como conocedor que soy una criatura histórica, que somos seres históricos. ¿Sí? Acá la imagen es la de, yo trato de entender los cursos hidrodinámicos de un río en el que me está llevando la corriente. ¿Sí? Yo no estoy afuera contemplando, veo pasar a los náufragos, ¿no? Hay un libro muy lindo de Blumenberg, ¿no? Naufragio con espectador. La idea del teórico que está parado ahí en la colina mirando cómo la corriente se lleva. Respecto a la historia, nosotros estamos metidos adentro. ¿Sí? La condición de posibilidad de cualquier experiencia es que yo me dé cuenta que estoy en ese río. Y más allá de, bueno, después está la cuestión del horizonte y la intencionalidad de la conciencia, que es conciencia de algo y todo eso, de lo que Husserl va a hacer brotar millones de cosas, ¿no? Pero ahora, en este momento, lo que me interesa es que la comprensión con estos muchachos quiere ser objetiva. Droysen tenía un libro que se llamaba Historic, la histórica, y se suponía que era un tratado metodológico acerca de cómo construir un método para las ciencias de lo particular. La ciencia de lo particular, por antonomasia, es la historia. ¿Sí? O sea, fíjense, en la hermenéutica empezamos con un metodito de porquería para entender a Platón, y ahora ya estamos a un nivel de tuneo intermedio, donde ya es la metodología de toda la ciencia de lo particular a través de una doctrina de la ciencia objetiva. ¿Sí? Por eso es su historia, es la historia. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como mi historia o la historia, en realidad son la misma cosa. No es que yo tengo mi historia, sino que es el río. Está bien, yo puedo ver en la corriente al lado de qué tronco y de qué rama estoy, que va pasando junto a mí, pero no lo puedo explicar independizándolo de todo lo demás. La condición hermenéutica, a diferencia de la explicación basada en el modelo de cobertura legal, implica darse cuenta a todo aquello a lo que uno pertenece, todo aquello en lo que uno está incrustado, o vamos a decir más adelante, arrojado, antes de que yo pueda racionalizar algo. Si este es el predominio de una razón que se distancia de los fenómenos para contemplarlos y reducirlos, este es una metáfora que sería como toda la raíz, todo lo que antecede, lo que precede a la razón. Eso es Hegel. Eso, ahí vamos, claro. Todo lo que está, la razón es todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras, papi, lo ponemos en la razón. Ahora, fíjate lo que está antes. Ese antes que condiciona la razón, no se le opone, la condiciona. Es como el suelo nutriente. Las ramas,
El racionalismo puede ser una ramificación racional de lo que vos quieras, que depende de esa raíz orgánica que está basada en otros sedimentos y otros nutrientes. La razón es el hijo bobo que sale de esos nutrientes que se alimentan de otra cosa. Eso de lo que se alimentan es todo lo que Gadamer quiere hacernos ver como lo que hay que rehabilitar si queremos entender el problema de por qué no puede haber una ciencia histórica objetiva. Nicolás, ese paso lo da Heidegger primero y Gadamer después. Sí. Liebknecht todavía no. No, esta gente, perfecto. Porque me fui en una prolipsis, no. Esto todavía es el sujeto que mira, interpreta y llega a la objetividad, pero todavía no está rozado en el mundo. Exacto, no, claro, porque esto sería, esta es la hermenéutica textual, esta es la hermenéutica dialógica, claro. Esta es la hermenéutica epistemológica, Claro. es decir, esto es un método, muchachos, podemos ser amigos, ustedes tienen leyes, protones y neptunos, nosotros tenemos hermenéutica, textos y sentidos profundos, ¿sí? Entonces, perfecto el señalamiento hermenéutica epistemológica. Y acá llegamos ahí, ya estabilizado esto del yecto, del arrojado, o acá la hermenéutica se hace ontológica. Que es decir, enchulamos tanto la hermenéutica que ya de repente es tan importante aquellas unidades de sentido que está vinculando, que la verdad ya me empieza a importar bastante poco si es un método o no. Porque voy a empezar a invocar cosas cada vez más pesadas. ¿Sí? La hermenéutica, Gadamer era como el Robin del Batman Heidegger, ¿sí? Era más chico, menos exitoso. De hecho, publica este mamotreto a los 60 años de edad. ¿Sí? Entonces, Verdad y Método lo que hace es como toda una larguísima elucubración a la sombra de ese dios Heidegger, que él escribe durante años y años y años, pasa la Segunda Guerra, digamos, incluso atraviesa el descrédito y progresiva recuperación de la figura de Heidegger, pero básicamente acá la hermenéutica es ontológica. ¿Qué quiere decir? Que sigamos utilizando provocativamente. La verdad es que acá lo que menos importa es la cuestión del método. De hecho, él bromeaba ya de viejo diciendo el texto no se tendría que haber llamado verdad y método, se tendría que haber llamado verdad o método. ¿Sí? La idea de que la ciencia, bueno, hay un aire heideggeriano, los que tienen Heidegger encima de la cabeza van a notar, obviamente, que básicamente no es que nosotros tenemos la comprensión, como yo tengo este barbijo, o tenés todos tenemos muchos tenemos anteojos acá, que es algo, una exterioridad. Entonces yo de a ratos comprendo, de a ratos explico, de a ratos conozco y de a ratos voy y vengo. El comprender es la actividad misma, básica, que está a la base, a la raíz de la idea misma de que yo soy un ser. No es que hay un ser que va y comprende. La comprensión me permite a mí arribar a la conclusión de que yo soy un ser. Es por la comprensión que yo entiendo mi propia posición en las cosas. ¿Sí? Esto es muy importante. Comprender es comprenderse. Y es un saber hacer práctico. No es un método. Y es la condición de posibilidad de cualquier saber. Cualquiera. No ya solo la historia de la poesía. No es un instrumento. Hay una idea del instrumental, del que hay que sacarse encima como la idea del lenguaje. El lenguaje no es un instrumento. Yo no tengo una condición prelingüística que yo pueda reconstituir. No hay una fuera en eso. ¿Sí? Es un movimiento básico de la existencia humana. Entonces acá llegamos a Gadamer. Ahora fui más rápido de lo que pensaba. Estoy menos decepcionado de mí mismo. Habitualmente no toman 3 horas. Probablemente la condición de todo esto es que no se haya entendido un poco. ¿Sí? Pero esto es necesario para entender el texto. Porque ¿qué es lo que hace Gadamer en 1960? Cuando, por ejemplo, Hempel de vuelta está diciendo, che, los historiadores son unos energúmenos que no tienen leyes. No ese es el planteo, pero lo parodizo para decir debería haber un método. Porque acá hay otra cuestión, y que tiene que ver con la cultura como un todo. Lo que está, la imagen que utiliza Gadamer no acá, es, imaginemos la cultura como una ciudad. ¿Sí? La ciudad de repente codificó, fortificó, se seccionó una parte de la ciudad que funciona como una ciudadela amurallada que tiene sus propios códigos. Lo vamos a llamar ciencia.
Lo que ocurre a partir del surgimiento de la ciencia moderna es que comienza a proyectarse hacia afuera, hacia todo el recinto urbano, la idea de que paradigmáticamente la actividad humana por antonomasia es el conocimiento científico y que el resto del mundo, la mundaneidad, debería acomodarse a esos patrones. Un caso muy claro, porque tiene que ver con el paradigma ilustrado, hasta con el progreso, con las expectativas, es, por ejemplo, el manifiesto de la concepción lógica del mundo en 1919. Kahneman, Neuland y otros diciendo, todavía hoy creemos que con ciencia, más tecnología y más cosas vamos a resolver los problemitas que tenemos. Entonces, deja de ser un método exclusivo atado al conocimiento experimental de ciertas cosas para ser un paradigma de cultura. Todo debería ser así. Lo que quiere marcar Heidegger y otros es que no hay una relación oposicional, no es que vos conocés, o explicás en esos términos, vos sos un oscurantista atado a... Porque una de las oposiciones a este clima, o sea, acá tenemos ciencia, la ilustración, ¿sí?, el racionalismo. Una contestación a esto es el romanticismo o el historicismo en el mundo alemán. Que lo que dice es, al contrario, lo que tendría que ocurrir es que esto termine de dominar esto porque de acá salen monstruos como Hiroshima o el Holocausto, por decir cosas, pero también Kant, digamos, uno leyendo después de la Revolución Francesa diciendo, uno mira lo grabado de Goya y dice, y la razón engendra pesadillas de las que nos va a costar despertar. Entonces lo que hay es un clima oposicional que una parte importante del texto que ustedes tienen para leer es ver cómo, sintetizando, ilustrados y románticos o historicistas, en el fondo, oponiéndose, comparten más de lo que creen. Oponiéndose, digamos, son como Hegel del derecho y puesto de cabeza, son la misma cosa, solo que está invertida. La inversión de algo sigue estando tan condicionado y limitado por lo que sea ese algo, a pesar de que cree invertirlo. No invertís nada, no cambiás nada invirtiéndolo. Entonces la inversión de la ilustración y del racionalismo no conduce a su superación, sino a un ballet, un pas de deux entre dos tipos que comparten más de lo que creen. La idea es superar eso. Estos comparten más de lo que creen con Temil y lo que sea, no están fundando ningún método, no están haciendo nada porque no están entendiendo el lugar ontológico de la comprensión. ¿Sí? Prístino, ¿no? ¿Se entiende? Muy importante. Es muy importante. Porque es todo el drama de la hermenéutica. Lo que está diciendo Gadamer es, mirá, 1960, esto va a seguir funcionando así. ¿Sí? Pero si toda la época, todo lo que hace sentido en el mundo va a estar regido por esto, vamos a entrar en una... ¿Vos estás levantando la mano? ¿O es como diría Dante, una acción básica? Sí, dale. Y vos querés decir algo también. Yo me hace 3 millones de años, perdón. Dale. Este texto de Gadamer se escribe posteriormente al de Adorno y con Heidegger de dialéctica de la ilustración. Dialéctica, sí. Ajá. ¿De qué año es la dialéctica de la ilustración? Creo que no es de la década del 30. Sí, una cosa así, como 40, ¿no? Una cosa así. Sí, no son muy amigos. Ahora todavía tenemos que... ahora vas a ver por qué. Sí, hay un clima, hay una idea que es mostrar la limitación del racionalismo sea lo que sea, ¿no? Pero esto, o sea, no importan las intenciones autorales, esto que voy a decir es contradictorio con el mismo marco hermenéutico que yo profeso. Pero para ser honesto, sí, Gadamer es un conservador alemán, es un señor de pensamiento conservador, ¿no? O sea, este libro generó toda un tole-tole, como mi abuela, con una contestación inmediata de Habermas, que es como la siguiente generación de la Escuela de Frankfurt respecto de si bien Habermas lo que reconocía, está bien lo que estás diciendo, pero ¿cómo cambiás una vez que reconoces todo esto? La pérdida de proyección emancipatoria, por así decirlo, que tiene este horizonte, y toda la discusión de la crítica de la ideología, qué sé yo, ¿cómo se podría hacer desde un marco hermenéutico eso? Entonces, entre Gadamer y Habermas
ahí hubo un roce que tiene que ver con eso. Para que veas que en realidad, si bien comparten, hay una divisoria de aguas muy notoria que tiene que ver con Gadamer, al rehabilitar algo, lo que está haciendo es poniendo una agenda que para mí es más amplia que la que está puesta, por ejemplo, en la captación inmediata de Habermas, porque incluso puede dialogar con lo que después va a ser Derrida. Él tiene textos sobre eso, más después aparece Riquet debatiendo esto, entonces hay como todo un mapa que se puede armar. Foucault y el otro Foucault tienen algo para decir esto, entonces hay como una discusión. Vos, Néstor, ¿qué ibas a decir hace 3 millones de años? Algo sobre Schleiermacher que ya quedó. No, lo que quería decir es por qué siempre hay que buscarle la intención de lo que quiere decir o transmitir el autor. O sea, a veces el autor... Yo hace unos años tuve la fortuna de estar en la concepción de un texto de una obra teatral. Entonces yo por ahí me encontraba con la problemática que no sabía, o sea, era de un autor español, con nuestro rioplatense hay una diferencia terrible en tecnologías y demás. Es el mismo idioma, pero hay diferencias. Entonces yo le preguntaba, ¿qué quisiste decir con tal cosa? Porque justo estuve en la creación y demás. Entonces muchas veces me decía, yo lo escribí porque quise, o sea, no es que había una intención. Ahora es tu parte intentar interpretar a eso o darle vida. Entonces, también me pasaba con el tema de la traducción, qué sé yo, había una frase que me acuerdo porque fue algo que estuvimos debatiendo mucho tiempo, ¿qué quería decir? Es un primo por el parentesco, no por lo otro. O sea, siempre me rondaba en la cabeza, ¿qué quise decir? Y bueno, ya tiene una terminología que un primo se dice a las personas que son los Paganini de acá, qué sé yo, que se hacen cargo de cosas. Entonces, claro, a nosotros nos costaba encontrarle sentido a eso, porque acá nosotros hacer un primo por el parentesco era como, se va a entender, no se va a entender, y también querer reinterpretar lo que quise escribir cuando me decían, no, yo lo escribí porque quise. Entonces me pasaba eso. Entonces, ¿por qué siempre intentar encontrar un sentido cuando ese sentido también va a cambiar en el devenir del tiempo? O sea, lo que se entiende ahora va a ser muy diferente a lo que se entiende acá 30 años, por ejemplo. Exacto, pero entonces tenés dos problemas, porque o como explicarle a alguien que es un croto. ¿Sí? No puedes hacer toda la genealogía de no, un señor que se llama Croto, había unos caños, y la gente se oía los caños de Croto, entonces los Crotos y va. La verdad es que, por otro lado, eso no es explicar nada, porque eso no regula el siguiente uso de la palabra Croto en cualquier momento. Es como decir, los músicos utilizan la palabra ritmo en el mismo sentido en que lo utilizan los que dicen ATR. Entonces, en ese problema, lo que tienes que hacer es decir, la verdad mucho no importa, porque incluso te puedes ir a Aristóteles y la aritmos y esto y la matemática y los cielos, a nadie le importa, el chabón dijo ATR, no estaba pensando en todo eso. Entonces, la pregunta es la intención autor, justamente, otro ejemplo es la acción. ¿Todos somos conscientes y controlamos el sentido último de las acciones que hacemos? No, claramente no. La norma, el derecho, justamente la gloria de los bufetes de abogados es decir, que no se dio cuenta el legislador, le buscamos ahí. Yo laburé 20 años en un estudio contable. Y los tipos dicen así, qué lindo que pusieran acá, y van y encuentran la brecha impositiva y dicen, mira, no, en realidad no pago impuesto porque justo el capítulo 3221.4, en general, algunos trabajan para generar la brecha, que la ley no diga lo que no dice, entonces, y así. ¿Se entiende? Es en esas brechas en donde reside la posibilidad justamente de construir sentido. Entonces, ¿para qué sirve remitir a la intención autoral? En ese sentido, por ejemplo, la muerte del autor es importante, porque sus intenciones no van a tener un papel normativo en el sentido que se va a extraer del texto. A mí no me importa ya a esta altura, obviamente lo tengo que tener en consideración. No puedo decir, no, lo que pasa es que Cervantes en realidad que era una reivindicación de Hitler, ¿viste? Y vos decís, bueno, no, mirá, ¿sí? Es difícil, pero si Cervantes decía, no, en realidad era una sátira de esto y lo otro, puede ser, seguramente es una sátira de las novelas de caballería, del romance medieval, bla, 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 mostrando esto, otro, pero lo que él quería hacer no regula, es una condición.
Yo puedo entenderlo mejor, porque laimagianamente yo puedo entenderlo mejor a Cervantes que Cervantes a sí mismo. ¿Por qué? Porque yo veo todo lo que vino después de Cervantes. Claro. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Tengo otra información que no estaba en ese momento. Los contemporáneos de la Guerra de los 30 años no sabían que iba a durar 30 años. Entonces, los que presenciaron la defenestración de Praga, yo les puedo decir, esto, se van a matar durante 30 años y yo no los amo. Yo sé más. Voy a ganar. Entonces, en ese punto, el problema es eso a mí me da una ventaja, pero respecto del 2100, del 2200 yo sé mucho menos. ¿Por qué? Porque esa productividad de sentido va a seguir generándose. Es como si dijéramos, mira, Platón, todo lo que vos no podías tener en mente. Él no se puede hacer cargo de los neoplatónicos. ¿Sí? ¿Es en algún sentido parecido a lo que decía Danto? En relación al conocimiento del sentido a posteriori. ¿Por qué el cronista ideal pierde? ¿Por qué no nos sirve para nada? Claro. Porque ser contemporáneo de algo no te da ningún privilegio en ese sentido. Entonces, con toda esta base, ¿se entiende cómo llegamos acá? Si se entiende esto, el texto, en todas sus volteretas. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Dónde quedó Riquet en todo eso? Y acá se abren como dos ramas, o tres. Riquet es siempre el ala del medio de algo, ¿no? Por eso después lo cortan y lo sacan. Un bicharraco necesita un ala en el medio. La discusión entre una hermenéutica técnica, digamos, de acá salen planteos muy precisos, digamos, la hermenéutica jurídica, Emilio Betti, esto, lo otro, los heideggerianos y no sé qué. Del otro lado, los que quieren hacer una hermenéutica, como si te dijera, como política, que revela en sus conexiones con la retórica y la dialéctica una serie de situaciones, una hermenéutica de izquierdas que conteste algunos de los argumentos de Habermas. Un ejemplo, por ejemplo, Bátimo. Riquet, como siempre, va por colector y la avenida de circunvalación hablando con todos y diciendo este tiene razón en esto, este tiene razón en lo otro. A nadie le importa, no creo lo que diga Riquet, pero es como una criatura intermedial. Que de todas maneras, por ejemplo, antes dábamos un texto que para mí estaba muy bueno, donde Gadamer se queda un poco cortón y donde Habermas se queda un poco cortón, porque en realidad no, la manera en la que lea la hermenéutica significa que no la entendió. Entonces estaría en el medio. Podríamos ver, el texto de Riquet de la hermenéutica y crítica de la ideología está bueno. Está bueno. Pero si les digo que lean más cosas me van a asesinar, así que no digo nada. Bueno, este es el momento en el que me pongo dogmático y les digo, el texto presenta 9 conceptos o términos que a mí me parecen importantes y nada más que eso. ¿Sí? O sea, si pueden ver esa hilación y están de acuerdo, el texto cierra. Y para mí tienen una base muy sólida, por ejemplo, para jugar con Danton, con Foucault, con Collingwood. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, toda la discusión. Se invitaron acerca de psicólogo, de eso, ¿no? Un psicologista y el otro. ¿Vieron Collingwood? Bien. Si no, estoy hablando de Collingwood. Bueno, primer punto. Círculo hermenéutico. ¿Sí? La estructura circular de la comprensión. Justamente esto es un lejano derivado de esta idea dialógica. Uno no comprende para siempre, es una condición, y de esto, ¿no? Es una condición existencial, no hay una fuera de la comprensión. Entonces lo que hay es un comprender, sé, como decir, yo me entendí, nadie dice eso. Va a análisis y descubrir, ya entendí, es la figura del padre, y se levanta, paga y no vuelve nunca más, digamos, ¿no? Es un círculo, una circularidad, una iteración, una recursión positiva. Todo el tiempo. Es como decir, cuando la nata dice otra vez con los 70 me tienen podrido, no está entendiendo la circularidad de la interpretación. ¿Por qué? Porque es algo que uno está haciendo todo el tiempo. No solo uno, es una condición. Es una condición de la comprensión y del horizonte de la precomprensión. Esa es la base de la que emerge todo lo demás. Todo lo que emerge, imaginemos
la imagen dorsal de una planta, ¿no? Las raíces, el tronquito y las ramitas, qué sé yo. Obviamente va a volver todo el tiempo, ¿sí? Porque las ramas son lo que pueden ser en base a los condicionantes, los sustratos, los estratos que le anteceden. La rama por sí sola no puede nada, no está flotando ahí en el aire. Depende de todo aquello en lo que se apoya, y lo que se apoya es justamente lo que queda fuera del horizonte de la presentificación racional. Es justamente eso, nos lo olvidamos. Así como hay un autoolvido del lenguaje, de nuestra condición, hay tres cosas que olvidamos, ¿no? El lenguaje, la historia, ¿sí? Esa estructura de comprenderse. Porque yo no estoy reflexionando sobre cómo funciona el lenguaje. Es como pensar cómo funciona la respiración. Cuando empiezo a pensarlo, me ahogo. Yo necesito olvidarme de eso para que funcione. Gadamer, en Verdad y Método, pone una frase, una anécdota con la hija, probablemente falsa, estos alemanes no son de fiar, pero que involucra a la hija, que se acerca y le dice: papá, ¿cómo se escribe frutilla? Entonces, él le dice, y así como son los nenes chacocos, empiezan frutilla, 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 entonces está un rato largo ahí, hasta que en rato dice: qué raro, ahora que la dije tantas veces, no me dice nada la palabra, voy a tener que olvidarme para que volver a estar en ella. Ningún niño de menos de 42 años habla así, pero bueno, ponele que la nena había leído mucho Heidegger y había visto su condición yecta frente a la frutilla, ¿no? Bueno, entonces la tipa, pero bueno, ese se autoolvido, entendemos la idea, ¿no? Como que no pensaste, ¿no? Sí, está bien. Porque inflamable es lo que se inflama, es lo que no debería ser flamable. Entonces es inflamable, empezás así. Los chicos tienen eso, esa captación. Yo le decía a mi hijo: ¿podés bajar los decibeles? Me decía: ¿a dónde? ¿No? O sea, él se da cuenta de la estructura metafórica, decía: no, allá, bájalos allá. ¿Entendés? Entonces tenés todas esas circunstancias en las que te olvidás. Ese es el horizonte de la preconcepción. Todo lo que necesitas no comprender, no tener a la vista para poder operar en el mundo cotidiano. Ese lugar de la precomprensión es todo ese suelo que es la tarea de la hermenéutica comprender. No hay un método para hacer eso. Y ahí, en esa circularidad, para ver qué es lo que está operando en esos sedimentos, en esa raigambre, en todo eso, es que se da lo que, por supuesto, le pone si vos venís así, no, Gadamer es un tipo que lo que hace es rehabilitar el prejuicio y la tradición de autoridad, te decís, este está a la derecha de Milley, está como más allá. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No? Bueno, la fortuna y la desgracia de Gadamer es que justamente quiere rehabilitar eso mismo, pero que es un poco más complejo que decir estoy con tradición, familia y propiedad, ¿no? El segundo punto es mostrar cómo ilustrados y románticos comparten la estrategia polar de oponer razón a todo esto. Solo que lo que uno considera que es positivo y el otro considera que es negativo, y en realidad no se dan cuenta la estructura productiva que tiene el vínculo entre la racionalidad y esto. No es que se oponen, esto es la base de lo otro. No es que es esto o esto en el sentido de los papá o mamá. Esto está a la base de esto. O la imagen es de un conjunto dentro de un subconjunto. Es un precipitado dentro del prejuicio, la tradición y la autoridad la que te hace creer que la razón funciona sola. Pero está lejos de ser una estructura oposicional. Porque en todo esto lo que hay es una reducción de términos. Cada uno de los términos ha sido maltratado. Por ejemplo, la noción de prejuicio. Prejuicio moderno contra los prejuicios. ¿Sí? Esta es la parte como, extrañamente uno puede decir, Gadamer va más a los bifes y se entiende más por sí sola esta sección. Y hay prejuicios malos, por precipitación, por autoridad, pero la verdad nosotros tenemos un prejuicio fundado contra meter los dedos en los enchufes o la mano en la hornalla. ¿Sí? Ninguno dice, no, tiene el valor de saberlo por ti mismo. Y dice, no, mamá me dijo que no ponga los dedos en el enchufe, pero yo soy un kantiano ilustrado, voy a meter los dedos en el enchufe y ahí vamos a ver. Nadie tiene el valor de valerse por sí mismo.
Hay prejuicios que por experiencia, multitud de electrocutados, os parece lo suficientemente convincente. Entonces, el prejuicio malo de la precipitación cede ante el prejuicio que por la experiencia, el hecho de ser con otros, el aspecto convivial de que la verdad nosotros no nos valemos por nosotros mismos. Es un prejuicio moderno, la idea de que, no, sí, yo soy una criatura baconiana y lo voy a probar todo en el orden de la experiencia. Sí, acá. Entonces, lo mismo la tradición. La tradición es vista como conservadurismo, como repetición, como limitación, como rigidización. ¿Sí? Está bien. Hay una tradición que es así, conservadora. La tradición también es eso que se asume desde hoy. Uno elige filiarse en eso o romper con eso. Frente a la tradición siempre lo que hay es un acto de identificación o de desidentificación, de reconocimiento, de ruptura. Cuando la tradición supuestamente fija, justamente, podríamos empezar el encadenamiento por cualquiera de los términos, ¿no? Él no empieza por un prejuicio, pero justamente el prejuicio de que la tradición es operante e inerme y nos deja incapaces de actuar y de ser sujetos. La tradición en realidad muchas veces es el punto de partida, el horizonte, la situación desde la cual uno empieza a moverse. Y frente a eso hay un juego, uno puede asumir, uno puede negociar con la tradición, uno puede romper con la tradición. Esa es buena parte de la discusión con Habermas, el componente limitativo o agenciado que uno tiene ante la tradición. La tradición está lejos de ser el mero vehículo que autoriza el prejuicio. A veces puede ser al revés. Es justamente porque uno adopta una determinada tradición que hay ciertos prejuicios que caen, otros que se sostienen, porque es otra la experiencia que se reconoce. La estructura del reconocimiento está ahí. Y eso se ve también en el problema de la autoridad. ¿Qué dice? Sí, es muy objetable, perdón, mi argot. Reconocimiento, No. pero sí, la KNW, sí es. No, ese no. Concepto. Abajo. Adopción. Uno adopta o uno rompe. Sí, perdón. La autoridad entendida como autoritarismo, como obediencia ciega, justamente por tradición, por prejuicio, lo dijo el comisario, lo dijo mamá, lo dijo esa autoridad, ¿sí? Como obediencia, no le interesa a nadie. Por supuesto, es una patología, ¿no? Una patología presente, pero no es lo que él entiende que estamos haciendo cuando hablamos de la rehabilitación de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es lo que usamos cuando decimos, estoy buscando un médico que vea mis llagas purulentas en la nuca, simplemente porque es una autoridad en la materia. ¿Qué es lo que lo hace una autoridad en la materia? El reconocimiento. ¿Sí? La anarquía. Entonces, si yo lo reconozco, el reconocimiento no se demanda, no se pide, no se exige. El reconocimiento se obtiene. Es como si yo te tengo que pedir que te rías de un chiste, estamos fritos. El reconocimiento es algo que va hacia el sujeto reconocido. Entonces, ¿por qué? Porque uno se puede identificar aquello que tiene sentido para él. Este tipo sabe de esto, o sea, a mí me sirve. Aquella tradición a mí me invoca, me interpela porque dice algo que a mí me... Entonces, y eso, este complejo, PTA, prejuicio, tradición y autoridad, es lo que está a la base de cualquier elaboración ulterior de la razón. Es como la carga teórica de la vida. La carga experiencial que antecede cualquier juicio racional, que es lo que ni el historicismo ni el positivismo pueden reconocer, que es esa carga de la historia para condicionar. La idea de que está la historia desapegada de todo esto y es una indagación objetiva y desapasionada de los sucesos pasados, no le sirve a nadie. No indagamos el pasado así porque no escrutamos a nuestros muertos así. ¿Por qué? Porque respecto de esto, no es que esto nos pertenece a nosotros y vamos viendo, acá soy 25% conservador y 7% iluminista, ¿sí? En realidad nos muestra todo aquello a lo que pertenecemos, todo aquello a lo que estamos arrojados de antemano. ¿Sí? Yo no elegí esto, yo no elegí ser un hispanohablante,
inmerso en el patriarcado, dentro de esta colonia medieval articulada, que es la facultad, donde ejerzo la profesión que ejerzo. Bueno, esto sí lo elegí poner, ¿no? Pero los modos, las maneras, los dialectos, las estructuras, todo eso yo no lo elegí. ¿Incido en eso? Claro que incido. ¿Sí? Porque a través de lo que yo comprendo, interpreto y hago sentido, yo mismo aplico esas cosas y genero cosas. ¿Sí? No soy inerme. Esa rehabilitación, ¿sí?, de todo eso, esa rehabilitación lo que indica es el grado de ¿cómo llamarlo? De insuficiencia o de incapacidad que tiene el planteo ilustrado y romántico para tratar con este combo, ¿sí? Este complejo de prejuicio, tradición y autoridad es virtualmente desatendido por la manera en la que se lo trata por estas dos tradiciones, ¿sí? La tradición era lo que les había marcado antes. La tradición no se opone a la razón. La tradición es el sedimento originario del que va a salir la razón. La idea no es mostrar que la razón no opera en el mundo. La idea es mostrar de dónde sale eso. Y eso sale, y en sí mismo, por eso uso siempre esta imagen del río, el condicionamiento histórico del prejuicio de la tradición. Yo entiendo eso cuando veo en qué punto del río estamos, cómo inciden los prejuicios, las tradiciones, la autoridad, que es la estructura del reconocimiento, en lo que sea el caso. ¿Se entiende eso? Yo entiendo, yo comprendo los rasgos salientes del mundo cuando puedo ver esto actuando. El historicismo va por mal camino si justamente lo que pretende es abstraerse o independizarse de esto. Eso tiene algo que ver con los emergentes que habíamos dicho la semana pasada. O sea, las condiciones del emergente, como emerge porque hay determinadas condiciones. Está bueno eso. Que se han dado para que eso. Sí. Todo esto que estamos viendo el condicionamiento histórico eclosiona en un determinado emergente y habría que analizarlo cuáles han sido las condiciones históricas de posibilidad de eso. Exacto. Hay vínculos que se pueden establecer con eso sin rehabilitar la noción teleológica de tenía que pasar por una doctrina necesitarista acerca de, por ejemplo, las disposiciones originarias de la especie, ¿no? Porque acá no hay nada necesario en ese punto. Y está bueno eso, porque ahora vamos a ver cuando él pega un excurso que parece medio extraño con el concepto de lo clásico. Es muy importante para que se entienda el argumento, justamente Claudia, para ver eso es emergente, ¿no? No sé muy bien lo del condicionamiento histórico, o yo estaba tratando y dijiste muy rápido. ¿A qué se refería con el 2? Ahí me quedé. Creo que con el ejemplo va a quedar más claro. Porque en general siempre pasa esto, es decir, pero ¿de qué me estás hablando? Poneme un ejemplo. Claro, porque y no entiendo hasta ahora la historia como por dónde va. Sí, el editor seguramente le dijo, che, no se entiende un poco, tírate un ejemplo y él pone el ejemplo ahí. ¿Sí? Si cuando terminamos 5 no se entienden 4 y 3 y 2, volvemos. Pero se tiene que entender. Él dice, ¿qué es? Aquí llamamos una obra clásica. Dice como el concepto estético de lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Bueno, justamente lo clásico es lo que se sostiene frente a la crítica histórica, ¿no? Es como, seguimos escuchando los Beatles y ya nadie escucha a Agapornis, díganme. ¿Alguien escucha a Agapornis en esta sala? Escuchamos a Led Zeppelin y no escuchamos a Porzuigieco, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué lo hace? ¿Que son buenos? ¿Son intrínsecamente buenos? ¿Por qué leemos a Cervantes y no leemos a... no sé? ¿Por qué? Por Intellado. ¿Qué es lo que hace que algo sea clásico? ¿Cómo usamos eso? Bueno, él no está interesado en obtener un concepto estético restringido, debe ser un concepto descriptivo, es clásico porque es grandioso, porque está bueno, porque es en sí.
¿sí? Es lo que, digamos, lo que va a estar interesado es ver cómo lo que llamamos clásico permanece activo en su capacidad intertemporal de vincularse con sus ulteriores efectuaciones. Hagamos el siguiente encadenamiento. Cada vez veo más situaciones a lo largo de los años, voy agregando cada vez más ejemplos, hasta que no se entienda nada, ¿no? Tenemos a Homero, no Homero Simpson, sino Homero Ilíada, ¿sí? Tenemos a Homero. ¿Es un clásico o no es un clásico? ¿No? Lo clásico de lo clásico. Bueno, Homero, en su capacidad de figuración, permaneció lo suficientemente vivo en su condición histórica como para ser un recurso público de apropiación por Virgilio al momento de componer la Eneida. ¿Sí? A tal punto era así que las figuras que Virgilio utiliza solo tienen sentido si uno leyó la Ilíada de la Eneida, la Ilíada de la Odisea. ¿Sí? La Eneida vive en el corazón del pueblo, no mentira, vive porque hay un antecesor que lo condiciona y lo hace posible. Si no, esto no tiene sentido. Sobre esa estructura se monta Dante en la Divina Comedia, por dar un ejemplo. Ahí me pego un salto. ¿Sí? Puedo poner la cantidad de cosas intermedias que se les ocurran, pero nos vamos a perder. Dante, en la que incluso Virgilio es un personaje, solo tiene sentido si un Virgilio y además así. Para Dante, ¿sí? Homero y Virgilio están en el horizonte en el que él está, ¿sí? En la situación en la que él está, y puede ir tirando de ellos para traerlos a colación, y seguramente para los que están versados en esta tradición hay muy pocos que puedan leer la Eneida que no estén pensando a la vez en lo que Dante dijo de él. Ese texto. Acto seguido podemos poner a Balzac, la figura de la comedia humana, que justamente se contrapone a la Divina Comedia, porque hay un antecesor y así. Puedo meter acá a Joyce y así, y así, y así. Este es el árbol. Este es el contenido, por ejemplo, el conjunto de cosas de las que Homero, si hubiera existido, no podía ser consciente, porque él no sabía de esto y de esto y de esto y esto. Vemos la historia como un río de acrescencias de sentido en la que cada vez se agregan más cosas. Esa es la condición histórica de la productividad, en la cual Homero era para Virgilio parte de lo que él se quería reconocer, parte de su prejuicio, tradición y autoridad. Dante toma todo eso. ¿Repiten? No. La condición del cambio en la historia solo se da para aquellos que conocen lo suficientemente bien la tradición como para saber qué se toma y qué se cae, qué se reconoce y qué se impugna, qué prejuicios se sostiene y qué otras cosas seguramente se van repitiendo por precipitación. Ninguno de estos es un precipitado. Vamos a decirle a Joyce, ¿sí? Que es un precipitado, que es un inexperto, que no tiene noción de la tradición de la literatura occidental. Entonces, cuando vemos la historia como un plexo agregado de significaciones, no estaba escrito que iba a haber un Virgilio que iba a escribir sobre Homero, ni un Dante, ni un Balzac, ni un Joyce. ¿Se entiende esta estructura? El modelo de lo clásico es un modelo, dice, al final de todo, podríamos pensar todo siguiendo el modelo de lo clásico. O sea, te presentó todo eso, lo que presentó todo esto, ahora podemos pensar cualquier cosa. Ahora yo les digo, argentino, ¿qué pasó en 1982? ¿Sí? La guerra del 2 de abril de 1982. ¿Sí? Yo me tengo que sentar con un inglés y a poner un sustantivo y un verbo para eso, y más allá de eso que no nos vamos a poner de acuerdo, la pregunta es ¿qué pasó? En general, cuando alguien hace un raconto de la guerra de Malvinas, yo les aseguro que la dilación va a ir hacia atrás y casi seguro, como les dije el otro día, vamos a terminar hablando del Tratado de Tordesillas. ¿Sí? O incluso el primer poblamiento patagónico, parece que había unos perros que arriba unos troncos llegaron a las Malvinas, de la Patagonia, en el año 10.000 a.C. ¿Sí? Algunos quizás van a hablar de 1965, la resolución de Naciones Unidas, la ocupación inglesa y el gaucho Rivero, la Revolución de Mayo, el virreinato, los ingleses, y Tordesillas, los franceses de San Malo y no sé qué, cada cosa con esta misma estructura de sentidos que se van agregando.
Los ingleses en general cortan acá. No, nosotros tuvimos 1690, con una placa diciendo que esto era de Jorge III y que íbamos a volver. Volvimos. ¿Sí? Nosotros no, Tordesillas, nosotros estamos acá. ¿Qué es lo que se invoca? El suceso sigue invocando desde el presente, todas las ocurrencias antecedentes que siguen abiertas para su apropiación. Lo importante del pasado, como condición histórica, no tomamos en serio su condición, es que se apropia. Lo que lo hace el clásico es que está abierto para su apropiación desde el presente. Yo le puedo seguir robando a los Beatles. Puedo seguir reversionando. ¿Vieron a Cachachán? La Aleph engordada. ¿Sí? Por supuesto perdió con los abogados, ¿no? Y todo eso, se apropió demasiado, ¿no? Pero el Aleph engordado, ¿por qué? Porque Borges es un clásico que sigue abierto. La historia es un plexo de aperturas que sigue esperando la apropiación desde el presente. No está prescrito de antemano, nunca, qué es lo que va a ser apropiado. Y nunca va a haber un telos, una finalidad, un momento en el que esta cadena de apropiaciones se termina. Homero es infinitamente reapropiable. Y hacia atrás, A un antecesor de Homero, digamos. Claro, por ahí alguno dice, no, mirá, claro, podría ir hacia allá. ¿Qué es lo que en general pasa con el Tratado de Tordesillas? En general asumimos que empieza con Homero, pero no, podés encontrar, o a veces decir, no, en realidad todo cambió con las escrituras, ¿no? La síntesis de las escrituras y Homero que funciona en la tradición, pero sí. ¿Y ahí qué estás haciendo? Te estás diciendo, no hay un antecesor y esto. ¿Hay un horizonte último? No, circularidad. Esto da horizonte de sentido. Yo puedo leer a Joyce y no entender nada de todo esto. El Ulises, lo puedo leer. Me va a aprender cosas, lo mismo Balzac. Cuantas más cosas veo, cuantas más cosas incorporo, más sentido se genera. El sentido es una proyección recursiva que se genera justamente porque estoy haciendo esto todo el tiempo. ¿Sí? Lo que hago, y por eso lo clásico, si uno habla del concepto de lo clásico, es decir, es un clásico de la década del 60, si yo lo historizo de esa manera, lo mato. Historizo Homero, no, el tipo era en la tradición de los rapsodas orales, qué sé yo, que está reconstruyendo el conflicto comercial entre las colonias de Asia Menor y los griegos, lo corté ahí y lo maté. Si lo historizo de esa manera, lo mato, lo seco, le corto las ramas, ¿sí? Lo pongo en una maceta, es un potus. Al contrario, lo que hago acá es entrar nuevamente en eso que es tan propio de la tradición hermenéutica, entrar en esta dialéctica entre extrañamiento y familiaridad. Nada más íntimo para mí que el reclamo, supongamos, vernáculo por Malvinas en la tradición occidental, es algo íntimo que me es dado, ¿sí? Todos leemos Martín Fierro y está detrás toda esta cosa, bien. Y si lo puedo ver así, lo estoy sacando de mí, lo estoy viendo de manera distanciada. ¿Para qué? Para convertirlo en un objeto que después me lo puedo apropiar. Nuevamente volvemos a esta cosa regurgitante del sujeto expresivo. Como ver a la figura del padre, me doy cuenta, es una figura nefasta, pero bueno, papá, ¿sí? Entonces uno puede hacer ese proceso de objetivación y de apropiación, y ese es el mecanismo hermenéutico. Objetivar para extrañarse de eso, distanciarlo, ver cómo en lo más íntimo anida lo más ajeno, y para poder objetivarlo de esa manera y apropiarlo. ¿Sí? ¿Se ve este proceso? Siete. ¿Se entiende? Cuando pasé el 5, se entendió el 4, el 3 y el 2. ¿Ven cómo va yendo? Va. Esto va. ¿En qué sentido va? Va en el sentido de que esa dialéctica no se va a terminar nunca, porque el conjunto de cosas de las cuales yo me puedo extrañar, ¿sí? Verlo de una manera desnaturalizada, percibirlo, lo que siempre percibí, como la primera vez que alguien ve que esto es una relación social o que esta es una institución medieval. La primera vez que uno ve eso, deja de naturalizarlo, y la segunda vez dice,
dice, bueno, ¿qué hago con eso? Esto lo mantengo, esto lo dejo caer, esto yo me reconozco en esto o esto no. Y en este punto aparece esto de la productividad de la historia, la distancia histórica que lejos de ser un obstáculo insalvable, es la condición de posibilidad de la generación de sentido. Porque el Homero que tengo es mucho más fuerte y está mucho más vinculado. ¿Por qué? Porque yo me percato de las cosas que destacaron todos estos tipos que revelaron algo así como su inconsciente para mí, todos sus contextos, Homero de los cuales no podía ser consciente, que no eran percibidos. No estaba en Homero decir voy a ser el punto de partida de la tradición de la literatura occidental, porque no existía la literatura occidental. La distancia histórica deja de ser un abismo insalvable y es la condición de posibilidad. Sí. Yo vi en el texto de Ría que hablaba de cómo en Heidegger tomó importancia Kant a través de la lectura de Hegel y cómo se iba marcando una estructura autointerrogativa en estética a través de todo ese grupo de tradición que se va marcando y de interpretación. No sé si existe eso. A un autor pasa. Sí, en Verdad y Método 2, que es como un grandes éxito posterior, donde hay un artículo, ya que anduvo bien, vamos y seguimos publicando, él menciona esas, ya es muy anterior a Derrida, mucho más viejo, qué sé yo, entonces él menciona esas posibles vinculaciones con Derrida, incluso lo menciona Riquet, etc. Así que sí, está buena esa conexión. Está ahí. Porque justamente, por ejemplo, es para dejar de tener ese sentido vicario del tiempo como un obstáculo. Al contrario, es la condición de posibilidad de ir percibiendo todo este complejo. ¿Sí? El complejo de tradiciones, de paradigmas de reconocimiento que están anclados detrás de cada efectuación. En general, los últimos dos conceptos, por los que se los conoce a Gadamer acá, aparecen esbozados, aparecen otra vez, pero yo quiero mencionar porque son importantes. Esta productividad, digamos, porque volvamos al principio. El capítulo 9 es el primer capítulo de una sección que se llama Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica. ¿Sí? La parte 1 era justamente, por ejemplo, la superación de la dimensión estética. Él quiere mostrar que hay algo, como en el caso de lo clásico, de una serie de conceptos o de la ontología de la obra de arte que nos revela, ¿sí?, el problema de la comprensión, el problema histórico de la generación del sentido. Entonces, lo que va a aparecer acá es una expresión que por ahora no les va a decir nada, que es la conciencia de la historia efectual. ¿Sí? Que es como la conciencia de estar expuesto a los efectos de la historia. Vamos a hacer una analogía por aproximación. Igual esto está escrito en ese momento. Imaginemos que nosotros no nos dimos cuenta y estuvimos expuestos a radiación. ¿Sí? Porque en caso de si yo estaba en Hiroshima es muy evidente, ¿no? Pero yo simplemente por algún motivo vivo cerca de una central nuclear de la que no soy consciente. Algún día hay una fuga, ¿sí? Y en mi cuerpo, en mi vida, yo voy sintiendo haber estado expuesto a los efectos de la radiación. ¿Sí? No es algo de lo que yo sea consciente necesariamente. Los que viven a 2 cuadras de Atucha, bueno, ven Atucha, ¿no? Pero tal vez no está presentificado en el día a día qué es eso. Respecto a la historia, nosotros tenemos la misma situación. Nosotros no vemos el Atucha de la historia, nosotros no vemos la permanente generación de un flujo de incidencias que nos condicionan y nos limitan en la vida. En el cuerpo, los cuerpos como superficie de inscripción en Foucault, ¿no?
la historia se presenta para nosotros como un nexo de efectos, de pura productividad. Produce. Lo que hace la comprensión, la tarea de la comprensión justamente, es revelarnos la estructura del río, darnos cuenta que estamos siendo arrastrados por la corriente, que estamos en un río, que estamos agarrados de este tronco, que allá pasa otro tronco con otro náufrago. Nos hace ver la fuerza de esa sucesión de efectualidades. Recuerden la conexión entre efectos, efectividad, lo real, lo operante, digamos, lo que es esa Wirklich, ¿sí? Está vinculado con esta conciencia de los efectos. Los efectos hacen que lo que es sea lo que es. No hay otra cosa. Esto es lo real. No hay nada más real que eso, que la historia efectual, la historia efectiva, la historia operante, esa radiación de base histórica. Entonces el pensamiento histórico no es otra cosa más que la captación de la propia historicidad. Yo me doy cuenta de ese río y de ese flujo que tira. Es volverme consciente de la situación hermenéutica del náufrago en el río. No hay un saber objetivo de la situación o de la historia. De vuelta, esta figura del río, uno está en ella. No hay objetividad en la historia más que la propia conciencia de ese dominio de efectualidades. Por eso te decía en tu primera recapitulación, ahora no es mi historia, es ese torrente de historias que me hicieron ser lo que soy. Entonces, en este planteamiento bastante robusto, ¿cómo se constituye el sentido? ¿Qué nombre tienen estas flechitas de conexión y de apropiación? ¿Sí? Lo que hacen es conectar las diversas situaciones y horizontes, las diversas efectualidades, en lo que se va a llamar fusión de horizontes. Fusión de horizontes. El horizonte, bueno, justamente en términos de raigambre fenomenológica, la idea es que uno está en un horizonte que no es una cosa. ¿Sí? Hay un horizonte cerrado, por ejemplo, esto va a tener incidencia en la discusión sobre relativismo y verdad, sobre paradigmas e inconmensurabilidad, digamos, hay como toda una serie de conexiones. No existe ningún horizonte cerrado de culturas o de épocas o de tiempos. Nada nos es a priori inapropiable. Como mencionaba, ¿cómo es tu nombre? Pilar. Como decía Pilar antes, no hay nada que no sea reapropiable, que por ahí lo tiremos descubramos que hay un antecedente de Homero, ¿sí? En realidad hay millones, pero bueno, una saga indoeuropea en la meseta iraña en el siglo XIII que tiene justamente la estructura de la que después se va a servir. Bueno, había un tipo de Turmesil y todo lo que estudian el origen del mito y el epopeya, no sé qué. Los antecedentes quizás en el Rig Veda o algo así, de la estructura que va a llegar hasta Homero. Bueno, podría ser. Entonces, ¿qué es lo que marca la fusión de horizontes? No solo que no hay ningún horizonte cerrado, sino que persiste una aperturidad de cualquier suceso para su apropiación, para la generación de sentido en la condición de la precomprensión, sino que lo que cada uno de ellos hace en este acto de fusión horizontal es destacar de lo que antecede algo distinto. Es esa capacidad de destacar, de percatarse de un rasgo distinto, de un fenómeno, de un ángulo distinto, lo que modifica la condición de lo apropiado, justamente. Es como si dijéramos el equivalente de haber terminado de destruir la autoridad, la intención autoral acá. La autoridad de la intención autoral acá. El ejemplo en la teoría literaria es la teoría de la recepción. Como acto, cada acto de lectura y de apropiación modifica el texto en un sentido productivo. A través de esta fusión de horizontes y de esa condición de percibir que estamos expuestos a los efectos de la historia, es como emerge la verdad.
Por supuesto, es un concepto de verdad. No. No, viene siendo. ¿Qué verdad? ¿No? Porque acá lo que a ver si entiendo. Lo que está buscando es, de todas maneras, recuperar un sentido, ¿no? Pero un sentido que es perspectivista, ¿no? O sea, porque se le va agregando, lo dice explícitamente, no está el objetivo, y después de decir todo eso dice que llega la verdad. Me pierdo, ya, ¿no? Claro, no. Bueno, por eso, recuperemos acá verdad o mito. Es una verdad en un sentido no epistémico. Sí. Sí, yo creo. Podría ser cualquier otra palabra. No. Mi práctica filosófica del inhabla es decir, es verdad, es un concepto muy menor. Sí. Es un concepto realmente no. En mi recorrido, fíjate que verdad parece chiquito, al final de todo. La verdad, que lo que sea el caso, es la verdad de esos efectos. El complejo metafórico que te tira es tan potente que al lado de eso, si esto sirve o no para que sea una verdad, no es la verdad que le interesaba esto, no es la verdad que le interesaba acá, no es la verdad del texto. Es esta, claro. Es la verdad de una vez que viste, o sea, haría los horrores de un filósofo analítico, un filósofo de la ciencia que está interesado en la verdad como una propiedad de los enunciados. No es esa verdad. ¿Sí? Es la verdad de los existentes cuando están en este punto de percepción de la propia situación, de ese componente situacional, horizóntico de la propia existencia. ¿Sí? O sea, una comprensión de la verdad presente, o sea, porque se me viene a la cabeza que dice como la verdad, que le tendría una verdad del pasado, no una verdad del presente. En este caso sería una comprensión de la verdad del presente. Es que en realidad, por distancia histórica, pensemos, el ejemplo de Malvinas, ¿cuál es la verdad? No hay una verdad del presente. Porque yo en el acto mismo de defender, las Malvinas son nuestras y el billete de 50 pesos lo afirma, y yo le creo a los billetes, no, aún así, en ese caso, te ves obligado para sostener cualquier cosa en el presente, ¿a dónde querés ir? Entonces decís, no, son nuestras porque Alejandro VI, bueno, listo, ahí ya no hay ni presente, ni pasado, ni nada. Y son nuestras. Entonces ahí tampoco, la relación, supongamos que somos todos malvinistas de la primera hora, la relación del ser que vos tenés con el objeto Malvinas no es de afinidad, no es algo, hay una verdad ahí que te constituye a vos, como decir, lo más sagrado que tengo yo es poner el pie donde lo puso mi antecesor, que dio la sangre y la vida por eso. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, frente a eso no hay ningún distanciamiento. Todo esto, en este paradigma de la Biblia, es la superación del abismo entre sujeto y objeto, porque no lo hay, porque el formar es el formarse. Somos la cosa. Y frente a eso no hay otra cosa más. ¿Eso qué? Bueno, pero ¿ven por qué sirve la primera mitad de esto? Porque Dilthey lo que está haciendo es una de las cosas que rescata es justamente esa superación para una filosofía de la vida. Entonces, como filosofía de la vida no puede regir ese principio de separación. Sí, hay un hilo ahí, y esa verdad que quiere marcar es, y estás afirmando, la verdad, lo compartes o no lo compartes, es algo bastante profundo e imponente, como para decir, acá está afirmando algo, porque lo que está discutiendo es decir, ustedes no pueden reducir la historia al argumento del modelo de cobertura legal. O sea, el interlocutor de esto es la función de las leyes generales en la historia. ¿Sí? Y los ejemplos eran, y las leyes históricas tienen que ser más o menos como la experiencia de se me congeló el radiador y explotó a la mañana. Entonces lo que está diciendo es, me parece que estamos hablando de otra cosa. Uno hablan de leyes y te habla de eso. Hay realmente una dificultad para traducir de un lado al otro del abismo filosófico, pero al mismo tiempo hay una afirmación muy distinta de qué es la historia para los sujetos que conocen, que la conocen. Yo pienso que, no sé, de última prevalece la idea nietzscheana de la ficción útil para vivir de la familia. O sea, como esto
esto busca la efectividad de la historia, digamos, dar una respuesta a las preguntas del presente a partir de todo lo que somos. Sí. Una verdad siempre en el sentido de cuál es la efectividad y lo positivo para la vida. Y lo que tiene que ver con Nietzsche y lo que tiene que ver con Nietzsche también. Sí, sacándole el mote. No hay verdades absolutas, porque de eso queremos justamente es lo que se quiere superar. Bueno, para más adelante tenemos que explorar cuál es la conexión entre ficción y verdad. Porque si le sacamos, generalmente ficción está vinculado al campo semántico de lo fingido, lo falso, lo que no es el caso, y más que el hecho de que es algo postulado, concebido, opuesto. ¿Sí? Un ejemplo muy claro, la ficción jurídica. La ficción jurídica quiere que si un petrolero de Shell le hace un agujero, se le sale el petróleo y mueren millones de pingüinos empetrolados, la ficción jurídica quiere que el acusado, el sujeto, es Shell, no es el piloto del capitán del barco, el que hizo el agujero, nada. La ficción no se opone a la verdad, sino que constituye el sentido de lo que es el caso. Existen las personas físicas y existen las personas jurídicas. Y la ficción produce un efecto en la realidad. Si fuera Shell de la península de Valdés, ¿no? Entonces, más allá de eso, leer como una ficción útil. Guarda con eso. Porque la ficción produce realidad y no es que es falsa. Entonces, hay como más una singularidad. La ficción produce una verdad acerca de algo. Más que una verdad, pero realmente está la idea de que la ficción es lo que no es real. Tenemos los libros de ficción y no ficción. Ficción, no sé, Úrsula Le Guin. En realidad, ficción, escritura no ficcional, qué sé yo, de vuelta, la nata, ¿qué es lo no ficcional ahí? La ficción produce. Pero la ficción como construcción, Claro. a eso me refiero, no como cuesta la mentira, sino como todo el producto humano. Exacto. Por ejemplo, el descubrir que este edificio fue hecho, mal, pero fue hecho, ¿sí? No lo hace inauténtico, inexistente. ¿Sí? El descubrir las cosas hechas, la ficcionalidad, ¿sí? Lo vamos a discutir más adelante, pero simplemente quería marcar, sí, llama la atención sobre este hecho de que nuestra realidad histórica está producida. ¿Cómo se produce? Así. Eso no la hace ficcional en el sentido pequeño, más del lenguaje común de como es ficcional, ¿viste? Pierde rigor. Claro. Entonces, más bien, esto genera un sentido, produce realidad. En el sentido en que la ideología produce realidad. ¿Sí? Es un componente que genera efectos de realidad. Y una vez que ese efecto está puesto, es real. Yo creo que Shell Incorporated es más bien real y es una ficción. Entonces, no puedo hacer como secuestrar un avión y matar a Shell. No puedo hacer eso. Esa es la esperanza de los talibanes, decir, vamos a hacer esto, nos tiramos contra... No golpeaste a nadie con eso. Si la producción de la ficción tiene como efecto la realidad. Acá, igual está bueno el enseñamiento, justamente hay una base de, ojo, ¿cuál era la discusión antecedente? ¿De dónde veníamos? De la idea de, esto sirve Foucault, una remisión al origen, yo me remito al origen. Me remito al origen de la intención del autor en la escritura teológica, la intención del autor en el tratado filosófico, la intención del autor en el legislador o en el agente y llego al sentido. Y no funciona así. Vamos a ver una... ¿Qué? ¿Sí? No. Bien. Engañó los sentidos. Le engañó los sentidos. ¿Viste? ¿Estamos bien? ¿Se ve? Bueno, yo creo que es un texto muy rico que dialoga con muchísimos de los otros textos de esta unidad. Hay paralelos con Collingwood, con Danto, con Foucault,
con Anies Heller, que vamos a ver la semana que viene. El texto debería estar subido en la página. Igual yo voy a mandar un mail. Bueno, no sé si no hay nadie tan previsor como para fijarse a ver si. ¿Cuál dijiste? El de Anies Heller. No está ese texto. ¿No está? Bueno, Yo no lo encontré. O sea, está en el holograma, pero no está para bajar. no está en la página. Bueno, yo voy a mandar un mail con el texto como adjunto. En teoría lo iba a subir, pero. Y bueno, es un texto como que va para muchas direcciones. Creo que estas coordenadas les dejan un conjunto de conceptos como para vincularlos. Piensen, por ejemplo, en la idea de la justicia histórica, la cuestión del psicologismo va a aparecer seguramente. Están con la realidad del pasado. Están viendo algo de Danto o Mead con Verónica, o si no, tal vez lo vean hoy. Bueno, eso, ¿cuál es la realidad del pasado? La realidad del pasado tiene que ver con lo que se invoca en el presente, como el tirar de los hilos desde el presente. Eso convierte todo el pasado en un sentido ontológico, en un mero efecto del presente. ¿Qué es lo que se está diciendo? La conexión con el emergente y con todo eso tiene que servir para pensar eso. ¿Está bien? Yo no tengo nada más. Nos vemos.